Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca y vamos a continuar con el tema. Pero antes de eso, quiero que ustedes vean el esquema. Este esquema, ¿ya? Ustedes lo tienen en su separata, ¿ya? Y les voy a explicar cómo es este esquema, la secuencia, ¿ya? Nosotros estamos siguiendo esta secuencia. Eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta, ¿ya? A ver, primero, tipos de pregunta. Los tipos de preguntas se dividen en dos. Son preguntas de interpretación, ¿ya? Y preguntas de extrapolación. Ahora, las preguntas de interpretación se dividen en dos, por su generalidad y por su particularidad. Cuando hablamos de su generalidad, estamos hablando de esas preguntas comunes que ustedes ya deben de saber, en donde te preguntan, ¿cuál es el tema del texto? Es una pregunta de generalidad, es una pregunta de interpretación. Preguntas cuando dicen, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto estamos hablando de una pregunta de interpretación, porque si están viendo siguiendo el esquema. Y cuando te hablan de preguntas por el título también. Entonces, esto de acá es lo que hemos visto nosotros la clase anterior, ¿ya? Entonces, son preguntas de generalidad. Pero ustedes deben saber que un texto no solamente está estructurado por ideas principales, ¿no? En un texto hay una idea principal, en un párrafo hay una idea principal, pero también hay otras ideas, ¿ya? Que son las ideas secundarias, ¿ya? O sea, un texto está estructurado por ideas principales e ideas secundarias, ¿ya? Obviamente hay más ideas secundarias y solamente hay una idea principal. Por eso a veces es complicado identificar la idea principal. Por eso es necesario conocer todos los tipos de preguntas para que se te haga más fácil responder este tipo de preguntas, ¿ya? Que es muy común en los exámenes de admisión, ¿ya? Comprensión lectora siempre va a ir en razonamiento verbal. Muy bien, entonces, como ya hemos desarrollado nosotros la semana pasada esto, ahora nosotros vamos a tomar en cuenta este aspecto, ¿ya? Preguntas por su particularidad, es decir, van a hacer preguntas, pero ya no te van a preguntar sobre la idea principal, el tema, el título, ya no, ya. Ahora te van a preguntar por esas minuciosidades, por esas pequeñeces, es decir, por las ideas secundarias, ¿ya? Entonces, las ideas secundarias son preguntas por afirmaciones, ¿ya? 2.1, preguntas por inferencias, preguntas por un término o locución y preguntas por relaciones, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a desarrollar estas, 1, 2, 3 casos, ¿ya? Preguntas por afirmaciones, afirmaciones expuestas, preguntas por inferencia y preguntas por un término o locución, ¿ya? Esto lo vamos a dejar para la otra semana. Entonces, nos vamos a centrar en esto. Pero antes de esto, vamos a hacer un repaso de estos aspectos. ¿Qué es un tema? ¿Qué es una idea principal y qué es un título? Quiero recordar eso con ustedes. ¿Ya? El primer video va a tratar de eso, de recordar los conceptos de la semana anterior. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que este esquema ustedes lo tienen ahí en su separata. ¿Ya? Vamos a preparar ciertos conceptos importantes para reconocer el tema central, idea principal y el título. Muy bien, procedemos. Debes entender qué es una idea principal y qué es un tema, ¿ya? Una idea principal tiene características diferentes al tema, ¿correcto? Muy bien. Una idea principal, tú debes de saber ya, tenerlo en memoria, que es una oración, se expresa en una oración. Y un tema es una base nominal, una frase, o sea, no es oración. Entendiendo por oración de esta manera, por ejemplo, dice, los alimentos transgénicos, que son los alimentos transgénicos, son perjudiciales para la salud del hombre. Eso es una oración, eso es una afirmación, ¿ya? Estoy afirmando, los alimentos transgénicos son dañinos, son perjudiciales para la salud del hombre. Esa es una afirmación, eso es una idea.
Entonces, si te preguntan por la idea, tú tienes que buscar oraciones. Idea principal, tienes que buscar definiciones, conceptos tienes que buscar, ideas completas, ¿ya? Pero si te preguntan por el tema, no vas a buscar oraciones, tienes que buscar frases. O sea, no una oración expresa una idea completa. Un tema no va a afirmar, no va a negar nada. Por ejemplo, si la idea principal es los alimentos transgénicos son perjudiciales para el ser humano, el tema sería simplemente los alimentos transgénicos. Punto. ¿Cuál es el tema del texto? Los alimentos transgénicos. Nada más. La idea principal sería ya todo. Los alimentos transgénicos son perjudiciales para la salud del hombre. ¿Ya? Eso tiene que estar muy bien claro. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo reconocer el título o cómo saber elaborar un título? ¿Ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. El título es una frase nominal. ¿Ya? Vale decir carente de verbo. Eso sí tienes que tenerlo en cuenta. Carente de verbo. No tiene verbo. ¿Ya? Carente de verbo. Vamos a pintarlo así. Es carente de verbo. No presenta verbo, no es una afirmación ni una negación, que resulta más precisa, sí es más precisa, porque si tú llegas a sacar el título, prácticamente en el título le colocas el verbo y ya prácticamente es la idea principal, ¿ya? Entonces, el título y de la idea principal son como que primos hermanos, se deducen, pero la única diferencia es que al título le sacas el verbo y ya, pues, ¿no? Ya sacaste y ya elaboraste el título, ¿ya? Pues con el tema y la idea principal. Generalmente se determina el título formulando la siguiente pregunta. ¿Qué pregunta haces para reconocer el título? ¿Qué idea precisa lo leído? Es lo más preciso, lo más exacto, ¿ya? Entonces, vamos a ver, acá hay un ejemplo. Dice, la idea principal de un texto puede expresarse a manera de título. Idealmente el título de un texto es una frase nominal que contiene de manera explícita la idea principal. Por ejemplo, tomando en cuenta lo que dijimos anteriormente. Si la idea principal es los alimentos, vamos a poner acá, alimentos, los alimentos transgénicos, ya, son perjudiciales, vamos a poner perjudiciales para el ser humano, ¿ya? Ser humano, vamos a poner punto, ¿ya? Ser humano. Entonces, si tú quieres sacar el título, trata de obviarle el verbo, o los sonidos transgénicos son, este es el verbo. Entonces lo obvias. Elaboras una frase, ¿ya? Sin perder el sentido de la idea principal, y eso va a ser tu título. Sería, ¿no? Podría ser los alimentos transgénicos o el perjuicio de los alimentos transgénicos, ¿ya? Ahí está, ¿viste? El perjuicio, ¿ya? Perjuicio, o sea, que qué tan perjudiciales, ¿no? De los alimentos transgénicos. Ya sacaste. Cogiste la esencia de la idea principal, pero no le has colocado el título. Entonces, no le has colocado el verbo. Entonces, de esa manera ya has sacado el título. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, esto, ¿qué es la idea principal? ¿Qué es el tema? ¿Qué cosas son? Son preguntas de interpretación, pero por su generalidad. Y eso es lo que nosotros hemos visto la semana anterior. ¿Ya? Ahora estamos en acá. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo con este texto, ¿ya? Para seguir repasando lo que son la idea principal, el tema y el título. Muy bien, vamos a leer este texto. Texto 1 dice, los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura y tienen hojas perennes de un bonito color verde brillante que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas, con un delicioso aroma de jazmín,
Se agrupan en la base de las hojas, formando glomérulos florales de 8 o 15 flores. Los frutos, que son verdes primero, demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso, estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. Muy bien. Vamos a sacar cuál es el tema y la idea principal. Vamos con el ejercicio. ¿Ya? Acá te pregunta, ¿de quién o de qué se habla el texto? ¿El texto de qué se te habla? Acá está la respuesta ya. Te dice, ¿se habla qué? ¿De cuál? El texto se habla de la planta de cafeto. ¿Ya? Entonces, ¿tú ves acá una oración? No, acá te está preguntando sobre qué. Sobre el tema. Tema, no te está preguntando idea principal. Entonces, ¿cuál es el tema? La planta de cafeto. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso es el tema. Si fuera idea principal, ya sería acá una oración, ¿no? A ver, acá te pregunta cuál es la idea principal. Entonces, la pregunta para reconocer la idea principal es, ¿qué me dice el texto sobre el tema? ¿Y el tema qué cosa es? La planta de cafeto. Entonces, mi pregunta sería, para ser más exacto, ¿qué me dice el texto de la planta de cafeto? Ah, ya, si no entendí muy bien el texto, vuelvo a repasar. ¿Qué me dice el texto de la planta de cafeto? Acá está, dice, los cafetos es una planta, los cafetos son arbustos, acá está la definición de frente. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura, ¿ya? Hasta un punto, todo eso es la idea completa. Hasta acá sería la idea principal, ¿ya? Hasta acá. Pero acá hay un conector, ¿ya? Puede ser hasta acá, pero ya estás dando una oración. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura. Puedes terminar ahí, ¿ya? O también puedes acabar hasta acá. Pero hasta acá ya tiene sentido, ya es una oración. Si tú le pones punto acá, ya es una oración. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura. Ya es una idea completa, ya es una definición. Entonces, todo eso, ¿qué cosa sería? Idea, ¿ya? Idea principal. Principal. Y tú me vas a decir, profesor, ¿y todos estos textos, todas estas palabras que están acá, qué cosas son? Esos son ideas secundarias. Estructura de la planta de cafeto, hojas, flores de la clase de cafeto, qué características tienes, cómo son sus frutos. Esos ya son particularidades de algo general que son los cafetos. Entonces, todo esto es la idea principal. Eso tiene que estar bien claro, chicos, ¿ya? La idea principal es siempre una oración. El tema sería los cafetos, ¿no? O la planta. Este es el tema. Ya, es el tema. Entonces, esos son preguntas por generalidad, ¿ya? Preguntas por la generalidad. Entonces, yo quiero sacar el título de acá, ¿cuál sería entonces? El título. Le quito esto, ¿ya? Y trato de sacar la idea principal. Puedo decir los tallos, pero ¿qué hablan de los tallos? Puedo decir que miden la estatura o puedo decir la forma de los cafetos o la estructura de los cafetos. Podría ser el título, ¿ya? No estoy usando verbo. La estructura de los cafetos, ¿no? La estructura, es decir, cómo está formado, ¿no? De los cafetos. Entonces, eso tiene que estar bien en claro. Muy bien, como ya está desarrollado la idea principal, ¿ya? Esto, la idea principal ya está acá. Entonces, hasta ahí hemos hecho el repaso, ¿ya? Hasta ahí hemos hecho el repaso. Y ahora vamos a hablar sobre las preguntas por su particularidad, ¿ya? Preguntas por su particularidad, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video, ¿ya? Hasta ahí en la primera sección es un repaso y ahora sí ya es de frente al tema de esta separata. Muy bien, nos vemos en la siguiente sección de este video.